Uno de los relojes de esta lista cuesta 829 € y tiene más reserva de marcha que un Omega Seamaster de 5000. No es un japonés barato, es suizo. Y no es el único de los 7 que le planta cara al Omega en algo concreto y medible. Al final te digo cuál me quedaría yo con mi propio dinero. Y te adelanto que no es ninguno de los dos suizos. Vamos con el número 7. Número 7. El Caballero. Y lo abre la lista por una razón muy concreta. En relojería hay una diferencia enorme entre ensamblar y fabricar. La inmensa mayoría de marcas del mundo, incluidas muchas suizas de 4 cifras, compran sus movimientos a terceros, a Sellita, a ETA, a los japoneses de Miyota. Los meten en su caja y les ponen su nombre. Orient Número. Orient diseña y fabrica sus propios calibres desde cero, en Japón. Es una de las poquísimas casas del planeta que puede decir eso. Ese calibre que lleva dentro es de manufactura propia, con unas 40 horas de reserva de marcha. Y en los foros de relojería de medio mundo, este modelo es el que más se recomienda cuando alguien pregunta cuál debería ser su primer automático. No es marketing, es consenso de gente que lleva décadas en esto. Es un reloj de vestir puro, para traje, para oficina, para una cena. Si lo que buscas es un automático para el día a día, con el que puedas nadar sin pensarlo, espérate al número 4 de esta lista. El siguiente cambia por completo de terreno. Pasamos del salón al campo de batalla, y con un detalle en la esfera que casi nadie sabe para qué sirve. Tienes el enlace justo abajo, en la descripción. Número 6. El de campo. Mira la esfera un momento. ¿Ves que hay 2 anillos de números? El exterior marca las 12 horas de siempre, pero hay otro anillo interior que va del 13 al 24. Eso no es decoración, es el formato militar de 24 horas. Se puso ahí porque, en una operación real, confundir las 8 de la mañana con las 8 de la tarde puede costar vidas. Cuando alguien dice a las 1500 horas, está leyendo exactamente ese anillo. Los relojes de campo nacieron con esa lógica. Esfera limpia, números enormes, legible de un vistazo y de noche, resistente a todo. Sin adornos, sin lujo. Solo función. Por dentro lleva un calibre automático fabricado por Seiko, con hackeo, el segundero se para cuando tiras de la corona, y cuerda manual. 39 milímetros de caja, que es una medida muy cómoda para casi cualquier muñeca, y correa de nylon tejido en marrón y beige. 100 metros de resistencia al agua, así que puedes nadar con él sin pensarlo. Y el siguiente reloj tiene un diseño que en los años 70 costaba lo que un piso. Aquí lo tienes por menos de 300 €. Más detalles debajo del vídeo. Número 5. El Fuerte. Y el apodo no me lo he inventado. Tsuyosa significa literalmente fuerza en japonés. Fíjate en cómo el brazalete se funde con la caja, sin asas visibles. Ese lenguaje de diseño se llama brazalete integrado y nació a mediados de los 70 con 2 relojes que hoy cuestan decenas de miles de euros. La idea era romper con todo, que el reloj y la pulsera fueran una sola pieza continua, imposible de separar visualmente. Durante 40 años, ese estilo estuvo reservado a la altísima gama. Solo en la última década ha empezado a bajar a precios reales. Aquí lo tienes por menos de 300 €, con cristal de zafiro, que es lo segundo más duro que existe después del diamante. Movimiento automático de fabricación Citizen, 40 milímetros y 11,7 de grosor. Se desliza bajo el puño de una camisa sin pelear. La debilidad, y es importante, 50 metros de resistencia al agua, y la corona no es de rosca. Tiene aspecto deportivo, pero es un reloj de diseño, no una herramienta. Y eso no lo hace peor, lo hace distinto. Si te gusta esta estética de brazalete integrado pero necesitas capacidad real de agua, el número 1 de esta lista hace exactamente el mismo lenguaje visual con el doble de resistencia. El siguiente sí lo es. Y es heredero de un reloj que Seiko mató en 2019, provocando un cabreo monumental entre coleccionistas. El enlace está abajo en la descripción. Número 4. El heredero. Y este bloque tiene la historia que más me gusta contar de toda la lista.
Durante décadas hubo un reloj de Seiko que era el reloj recomendado del mundo entero. Un Diver de 200 metros, indestructible, barato, con una silueta que reconocías a 10 metros. Se convirtió en el estándar contra el que se medía todo lo demás. Y en 2019, Seiko lo descatalogó. El cabreo fue monumental. Foros ardiendo, precios de segunda mano por las nubes, gente acaparando unidades. Seiko había matado a su propio icono. Y entonces sacaron esta línea, con la misma silueta. Pero aquí viene el giro. El calibre que lleva dentro es mejor que el del reloj legendario al que sustituye. El original no tenía hackeo. No podías parar el segundero para sincronizar la hora al segundo exacto. Y tampoco tenía cuerda manual. Este los tiene los dos. El heredero es técnicamente superior al icono. 42 milímetros y medio, bisel unidireccional, fondo de exhibición para ver el movimiento girando y 169 gramos de acero. Se siente sólido de verdad en la muñeca. Ahora, la parte que hay que decir. El reloj legendario tenía 200 metros de resistencia, este tiene 100. Y el cristal sigue siendo Hardlex, no zafiro. Es un heredero mejor por dentro, pero con menos aguante bajo el agua. Para nadar y bucear en apnea va sobrado. Para buceo con botella no es tu reloj. Y ahora entramos en los tres finales. El primero lo fabrica una casa que ya hacía relojes de guerra cuando tus abuelos eran niños. Toda la información de compra en el enlace de abajo. Rápido, antes de seguir. Varios de estos relojes bajan de precio en Amazon sin avisar, a veces un 30%. Cuando detecto una bajada real, la aviso en mi canal de Telegram. Y tienes el código QR en pantalla y el enlace en la descripción. Seguimos con el número 3. Número 3. El piloto alemán. Y su historia es la más seria de todo el vídeo. Laco se fundó en 1925 en Pforzheim, Alemania. Y en los años 40 fue una de solo 5 fábricas autorizadas para producir los relojes de observación de la Fuerza Aérea Alemana. Aquellos relojes eran gigantescos, de más de 50 milímetros, porque no se llevaban en la muñeca, se llevaban encima de la cazadora de vuelo, sujetos con una correa larguísima, y el piloto los consultaba para navegar a estima antes de que existiera nada parecido al GPS. Ese diseño, esfera negra mate, números enormes, triángulo a las 12, no lo inventó Laco para vender relojes bonitos. Lo inventó la necesidad de leer la hora de un vistazo, con guantes, a oscuras y a 4000 metros. Y este reloj es la versión moderna de aquello, hecha por la misma casa que lo hacía entonces. Cristal de zafiro plano, caja de acero satinado de 42 milímetros y fondo de cristal para ver el movimiento girando. Los números y las agujas llevan Superluminova C3, la pasta luminiscente de referencia. Brilla de verdad en la oscuridad, no de adorno. Y la correa de piel de becerro lleva remaches, que no son un capricho estético. Se ponían para que la correa no se soltara del reloj por el desgaste. Y aquí está la honestidad. 50 metros de resistencia al agua. Vale para lluvia y salpicaduras, no para nadar. Y el motor de esta gama de entrada es japonés, no alemán. Y aquí va mi opinión. Eso no es un defecto, es una decisión inteligente. Ese calibre japonés lleva décadas demostrando que es prácticamente indestructible. Laco pone la historia, los acabados y el diseño. Deja el motor en manos de quien mejor lo hace al precio más bajo. Por eso puedes tener un piloto alemán auténtico, con papeles de verdad, por menos de la mitad de lo que cuesta uno con motor propio. El siguiente sí lleva un corazón suizo. Y es el que gana al Omega en el dato que te prometí al principio. Puedes ver precio y disponibilidad en el enlace de abajo. Número 2. El soldado suizo. Y aquí resuelvo la promesa del gancho. Este reloj tiene 80 horas de reserva de marcha. Eso significa que lo dejas en la mesilla un viernes por la noche, te vas todo el fin de semana, vuelves el lunes por la mañana y sigue andando, con la hora correcta. 3 días y medio completos sin tocarlo. Ahora la comparación que importa. Los movimientos automáticos de un Omega Seamaster moderno rondan las 55 horas. Este, 829 euros, tiene 80. En reserva de marcha, un reloj que cuesta 6 veces menos gana al Omega.
No empata, gana. Y no es un japonés disfrazado. Hamilton es Swiss-made de verdad, y el calibre está basado en una arquitectura de ETA, el mayor fabricante de movimientos suizos del mundo. Es la misma casa que suministra media relojería suiza de gama media. La marca tiene su propia historia militar, además. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hamilton paró por completo su producción civil y dedicó toda la fábrica a hacer relojes para el ejército estadounidense. Esa herencia es la que sigue viva en esta esfera de campo. 38 milímetros, 11,5 de grosor, zafiro, 100 metros, fondo de exhibición. Y hackeo y cuerda manual, como debe ser. Lo honesto. La corona no es de rosca, es de presión. Con 100 metros de resistencia va perfectamente para nadar, pero una corona de rosca siempre sella mejor. Y 38 milímetros se queda pequeño para algunas muñecas. Mídete antes de comprarlo. Y llegamos al número 1. Un reloj que estuvo muerto durante 40 años. El enlace de compra está justo debajo de este vídeo. Y llegamos al número 1. El resucitado. En 1978, Tissot lanzó un reloj con brazalete integrado y caja en forma de barril. Era su respuesta a la moda deportiva elegante que dominaba la década. Se vendió, cumplió su ciclo y desapareció del catálogo. Durante más de 40 años, ese diseño estuvo enterrado. Hasta que en 2021 alguien en Tissot abrió el archivo histórico. Sacó los planos originales de aquel reloj de los 70 y decidió reeditarlo casi sin tocar nada. No lo modernizaron, no lo actualizaron, lo resucitaron tal cual era. Y explotó. Se convirtió en el reloj del que hablaba todo el mundo, agotado en tiendas durante meses, con listas de espera. Un diseño de hace medio siglo, que de repente era lo más deseado del mercado accesible. La versión que te traigo es la automática, con el mismo tipo de arquitectura que el Hamilton del número 2. 80 horas de reserva de marcha. Otra vez, el doble que un automático japonés típico, y por encima del Omega. Swiss Made, 40 milímetros, apenas 11 de grosor, 100 metros de resistencia y brazalete integrado con cierre de mariposa. Y hay una teoría sobre su nombre que circula entre coleccionistas. Dicen que las letras vendrían de Précis et Robuste, preciso y robusto, en francés, y que la X sería el número 10 en romano, por los 10 bares de resistencia al agua. Te la cuento como lo que es, una teoría que se repite mucho, pero que no he podido confirmar en ninguna fuente oficial de la marca. Si alguien la tiene documentada, que me lo diga en comentarios. Aquí está el David contra Goliat de verdad. El brazalete integrado nació como territorio exclusivo de relojes de decenas de miles de euros. Este te da ese mismo lenguaje de diseño, con un movimiento suizo de 80 horas, por menos de lo que cuesta la caja de embalaje de algunos relojes de lujo. Lo tienes el primero de la lista de enlaces, en la descripción. Y mi promesa del principio. ¿Cuál me quedaría yo con mi propio dinero? No sería ninguno de los dos suizos. Sería el alemán. El número 3. Porque es el único de los 7 que no es un homenaje a nada. Los demás rinden tributo a un icono, a una época o a otro reloj. El Laco no rinde tributo a la historia de la aviación. Es la historia de la aviación, hecha por la misma fábrica que la escribió. ¿Y tú, cuál te llevarías? Dímelo en los comentarios. Like, suscríbete y nos vemos en el siguiente bombazo.